Saludos, en esta oportunidad vamos a discutir conceptos sobre la termodinámica. En este caso, en el colegio donde estoy dando clase en estos momentos, en la unidad 4, que estamos tocando el tema, los conceptos fundamentales relacionados con la termodinámica, el concepto de calor, el concepto de temperatura, las unidades de medición de la temperatura, se dice Celsius o se dice centígrado. Ciertamente tiende mucho a confundirse estas dos unidades. Vamos a ver durante el desarrollo de esta presentación, de este video, cuál de los dos es el que realmente se debe usar, cuál de los dos hoy es el válido. La escala Kelvin también, la escala Fahrenheit, que no sé si la han escuchado, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Lo que son las conversiones de unidades de temperatura, cómo se relacionan todas las unidades de temperatura, y lo que es el calor específico, porque resulta que cada material tiene una propiedad particular relacionada con el calor. Muy bien, los conceptos fundamentales relacionados con la termodinámica vienen de hecho de lo que es su concepción dentro de la física. La termodinámica es una de las ramas principales de la física y nos ayuda a estudiar la naturaleza. En unidades anteriores ya deben haber tocado el tema de la mecánica. La mecánica, lo que es la cinemática, la dinámica, estática, estudia la naturaleza, pero de manera directa, con magnitudes que son directamente medibles, se pueden percibir de manera directa. En el caso de la termodinámica, hacemos los estudios a través de la energía, y la energía no necesariamente es fácil de medir y determinar. Aquí por lo menos tenemos una máquina que nos ayuda a estudiar cómo la energía generada, en este caso por combustible, puede llegar a generar movimiento y energía eléctrica, en este caso, a través de un generador. ¿Qué conceptos me permiten a mí comprender todo lo que es la termodinámica? Son conceptos súper esenciales que debemos tomar en cuenta. Concepto de calor, básico en termodinámica. Obviamente el concepto de temperatura, que viene como inmerso en el nombre termodinámica, la temperatura. El concepto de energía, que ya lo hemos tocado anteriormente en el área de mecánica. Lo que son los procesos. Hay diferentes tipos de procesos. Lo que es el trabajo, relacionado con la energía también, ya lo hemos tocado anteriormente. Y lo que son los sistemas. Todos estos conceptos son básicos para comprender lo que es la termodinámica. Ahora bien, tenemos el calor y la temperatura como los conceptos que prioritariamente vamos a estar trabajando, sobre todo en este video que está orientado de forma introductoria en la termodinámica. Son sinónimos. A veces tendemos a medir el calor con un termómetro. Esa acción es coherente. Si nos cansamos porque hay mucha temperatura, es porque hay mucho calor. Cuando yo puedo recibir temperatura o recibir calor. Recordemos que estamos estudiando física, y en física el lenguaje es importante, porque para poder realizar los experimentos debo tener conciencia de qué es lo que se está haciendo. El termómetro, en fin, evidentemente nos muestra temperatura. El termómetro también nos muestra el calor. Entonces, a continuación, les voy a dejar un video con el audio original donde se explica de manera bastante simpática, agradable, amena, lo que son estos conceptos, para que lo tengamos bastante bien presentes. Hablemos un poco de termodinámica. La termodinámica es una palabra compuesta por termos y dinamis, las que significan calor es la rama y de fuerza la física respectivamente. que describe los estados de La equilibrio a entropía nivel de un macroscópico. sistema es una una materia materia física física abstracta que estadística el grado de desorden molecular interno de un sistema físico. Simplemente, digamos que la termodinámica es la ciencia de la energía. Para empezar a entenderla, hay que saber que todo análisis termodinámico debe dividirse en sistema, frontera y alrededores. El sistema es el volumen o masa claramente delimitado que está bajo estudio. La frontera
es lo que delimita el sistema. Puede ser real o imaginaria. Los alrededores son todo aquello que no está incluido en el sistema. Todo. ¡Todo! En termodinámica existen leyes fundamentales que nos ayudarán a comprenderla. Partiendo con la ley cero. Si dos cuerpos están en equilibrio térmico con un tercero, entonces estos dos están en equilibrio térmico entre sí. Ah, entonces cuando dos cuerpos tienen el mismo calor, ¿se encuentran en equilibrio térmico? ¡No! ¡Por favor! ¡No, por favor! El equilibrio térmico se logra cuando dos objetos alcanzan la misma temperatura. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? La temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las partículas de un cuerpo, y el calor es la energía en tránsito de un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor temperatura. Ahora sigamos con las leyes. La primera ley de la termodinámica nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, la energía se conserva. En un sistema en el cual no hay variación de energía interna, la energía que entra al sistema será igual a la que sale de este. Sin embargo, en un sistema en el cual ocurren cambios en su interior, la variación de energía dentro de este es igual a la diferencia entre la energía que sale y la energía que entra. ¿Y es posible transferir energía de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura? Para esto, acudimos a la segunda ley de la termodinámica, que nos limitan ciertos procesos que son posibles de realizar solamente si hay alguna energía capaz de efectuar un cambio en el sistema, como el trabajo en el ejemplo anterior. Ya vimos que si bien la termodinámica es un concepto complejo, sus fundamentos se pueden entender y observar todos los días en todos los actos cotidianos que realizas. Por ejemplo, cuando calientas una casa con una estufa de parafina, la termodinámica está presente, ya que hay transferencias de energía y se respetan las leyes anteriormente mencionadas. Pass from one body to a hotter body. Heat won't pass from a cooler to a hotter. Heat won't pass from a cooler to a hotter. You can try it if you like, but you'd far better not. You could try it if you like, but you're far better not. Cause the cold in the cooler will get hotter as a ruler. Muy bien. En consecuencia, el calor y la temperatura son cosas totalmente distintas. El calor, que lo vamos a denominar acá con la letra Q, implica transferencia de energía de un sistema a otro o de un objeto a otro. No necesariamente si hay mucha temperatura está sucediendo el calor. El calor es un proceso, una transferencia. Mientras que la temperatura es una medida particular, es un instante del promedio de la energía cinética interna de un sistema. Esto se entiende mucho mejor cuando hablamos de gases. Y por eso en termodinámica se habla mucho de los gases. De hecho, una de las leyes primordiales de la termodinámica es la ley de los gases ideales o gases perfectos. Si dos cuerpos tienen diferente temperatura y están en contacto, una de las leyes de la termodinámica nos dice que para que ellos estén en equilibrio va a existir calor. Es decir, uno de los dos le va a transmitir energía interna al otro para alcanzar cierto equilibrio. A continuación les voy a presentar les voy a narrar con ayuda de un video de un documental que se llama Universo Mecánico. No le voy a dejar el audio ideal porque lo voy a editar, lo voy a comprimir un poco para hacerlo un poquito más dinámico. Sobre lo que son las escalas para medir la temperatura. Recuerden que en física toda propiedad debe ser medible. Y en ese sentido utilizamos unidades para medir. ¿Con qué se mide la temperatura? De una manera u otra, la temperatura afecta a todo en la Tierra. La práctica y la memoria, la intuición y la experiencia, el gusto y el tacto. Todos ellos nos proporcionan un sentido realmente práctico de la temperatura. Pero para conocer más que para sentir el frío o el calor que hace, se necesita un cierto tipo de objetividad y una cierta forma de cuantificación. Y esto requiere ciertas herramientas de la ciencia, como por ejemplo, un termómetro de cualquier tipo. El estilo importa poco con tal de que funcione.
Encontrar un modo preciso de medir la temperatura puede ser un desafío. A veces la temperatura es difícil de controlar. Por un motivo. Como carece de dimensiones físicas, no hay manera de medirla directamente. Mientras que la longitud de un objeto se puede expresar en metros y su masa en kilogramos, la temperatura solo se puede medir en términos de sus efectos y medirla de forma efectiva solo si se cuenta con una escala reconocida. Tanto si se considera la escala Fahrenheit, que es todavía la unidad ponderada predominante en los Estados Unidos, como si se considera la escala Celsius. Las escalas de temperatura son escalas científicamente efectivas porque ofrecen un patrón para la comparación. Un punto útil de calibración es el punto de congelación del agua. En la escala Celsius, el agua se congela a 0 grados. En la escala Fahrenheit lo hace a 32 grados. Otro punto fiable de calibración es el de la ebullición del agua. El agua hierve a 212 grados en la escala Fahrenheit y a 100 grados en la escala Celsius. Pero el agua y las personas no son los únicos afectados por la temperatura. Muy bien, ya hemos visto lo que son las principales escalas de temperatura y cómo nos referenciamos para poder hacer una escala confiable, que es según las consecuencias, cómo afecta cierto sistema. En este caso vamos a hablar sobre el agua. El físico y astrónomo sueco Andrés Celsius, él fue el que propuso lo que era la escala centígrada. Esa escala de hecho sí existió, sí existe, pero la escala centígrada que se usaba tiene una particularidad. Esa escala iba de 100 grados Celsius en el punto de solidificación o congelación del agua hasta 0 grados Celsius en el punto de ebullición, cuando el agua pasa de líquido a vapor, a gaseoso, a su estado gaseoso. Esto resultaba bastante chocante, que a medida que la temperatura aumenta, la energía aumenta, la escala decaía. Entonces a esta propuesta que hizo el físico Andrés Celsius se le hizo una modificación, de hecho al poco tiempo, y fue un colega, Carlos von Linneo, quien propone la escala Celsius en honor a su colega. Eso es cerca de 3-5 años después que Celsius propone la escala centígrada. Él propone la escala Celsius, cuya principal característica o principal cambio fue que el 0 sería el punto de congelación del agua y 100 grados Celsius el punto de ebullición del agua. El símbolo cambia ligeramente, ahora es una C mayúscula, acompañada obviamente del grado, y sí se dice grados Celsius, y este es el símbolo. En el caso de el Kelvin, es lo que llaman escala absoluta. No se dice grados, se dice Kelvin, y mantiene las referencias de la escala Celsius, punto de congelación y ebullición. Fue creada en 1848 por William Thomson y Lord Kelvin. Lord Kelvin era muy joven, 24 años. Y es la unidad de temperatura fundamental del sistema internacional, sistema científico utilizado en ciencias. Y su principal característica es esta: el cero absoluto. Cero absoluto implica no existe ningún tipo de energía cinética interna, no existe ningún tipo de movimiento, no existe volumen en el gas, las partículas no se están moviendo. Eso es el cero absoluto. Hay mucha discusión en el ámbito científico sobre lo que sería el cero absoluto, si eso existe, porque todas las partículas de una o de otra forma siempre se están moviendo. De hecho, en el caso de los sólidos, como el hielo, por mucho que esté por debajo del 0 Celsius, por debajo de 273, sus partículas de H2O, sus átomos, sus moléculas, se encuentran siempre en vibración, al menos. Están vibrando más o menos en el mismo sitio, en el mismo espacio, pero vibran. Existe un movimiento. Para finalizar, lo que son las unidades de medición de temperatura que se están empleando, que vamos a estar empleando, la escala Fahrenheit, que también se dice grados Fahrenheit.
Este personaje utilizó también lo que era el hielo como referencia y el agua hirviendo como referencia. De hecho, colocó el hielo con agua porque es el punto de congelación, de fusión o de fisión del agua, que es la referencia. Y cuando el agua pasa de líquido a vapor. Pero él utiliza otra medida. Esa otra medida era la temperatura corporal. ¿Y por qué él utiliza esta otra referencia, la temperatura corporal? Porque él no era solo físico. Ciertamente lo que él estaba haciendo era física, pero no era física, él era comerciante polaco. Y él lo que quería era aprovecharse de la utilidad de los termómetros relativamente nuevos en aquella época, para venderlos. Y buscar una forma sencilla de fabricarlos y poderlos así aprovecharse, sacar dinero. Le voy a dejar un documental, el mismo documental de Universo Mecánico, con el profesor Goldstein, en la Universidad Tecnológico de California, en Estados Unidos, pero con el audio original. Bien particular la historia que rodea esta escala de temperatura. En Estados Unidos utilizamos algo llamado escala Fahrenheit de temperatura. He escuchado muchas anécdotas de esta escala, de su nacimiento. Les contaré lo que realmente sucedió. Daniel Fahrenheit, no crean que fue un científico. Fue un comerciante polaco que a principios del siglo XVIII decidió que debía instruirse en el nuevo oficio de fabricante de instrumentos científicos. Como era inteligente, vio un buen futuro en la calibración de termómetros. Se enteró de que un astrónomo danés llamado Olaus Rømer sabía cómo hacerlo. Y viajó hasta Dinamarca para ver cómo Rømer calibraba los termómetros. Rømer había inventado su propia escala de temperaturas, que como la Celsius estaba basada en el punto de congelación y punto de ebullición del agua. Pero su escala tenía ciertas diferencias con la de Celsius. En primer lugar, Rømer graduaba su escala de 0 a 60 grados en lugar de hacerlo de 0 a 100. 0 a 60 grados tal vez tuviera algo que ver con los grados que tiene un círculo. La segunda diferencia era que Rømer no quería números negativos, de manera que para evitarlos, cuando sumergía su termómetro en agua helada, agua con hielo, y lo marcaba, no marcaba allí los 0 grados, sino 7 grados y medio, dejando un octavo de la escala por debajo. El día en que Fahrenheit llegó para ver cómo Rømer calibraba su termómetro, estaba fabricando termómetros para uso meteorológico, para el tiempo atmosférico. Si ustedes fabrican termómetros con fines meteorológicos, ¿no sería conveniente tener uno que leyera desde el punto de congelación del agua al punto de ebullición? La temperatura ambiente nunca llega a ser tan alta. Así que Rømer hizo una marca en el punto de congelación del agua y para la otra midió la temperatura del cuerpo humano. Cuando encontró dicha marca, la llamó 22 grados y medio. Y esa fue la escala básica que Fahrenheit adoptó. Pero Fahrenheit no quería fracciones, así que cuando fabricó sus termómetros lo multiplicó todo por 4. Y la escala era ahora de 30 grados a 90 grados, desde el punto de congelación a la temperatura sanguínea. Entonces hizo otro cambio. Decidió que sería más conveniente 64 grados de diferencia entre estos dos puntos en lugar de 60. La razón es la de un experto fabricante. Tenía que grabar marcas unitarias de grados en su termómetro. Si tenía 64 grados entre sus dos puntos de calibración, dividiría por la mitad y así hasta 6 veces para que le quedaran exactas todas las marcas. Así que cambió su escala una vez más hasta dejarla de 32 a 96, una diferencia de 64. Y utilizando ese termómetro, midió la temperatura de ebullición del agua de forma no muy precisa, no muy bien, y decidió que era 212 grados.
Luego, después de su muerte, se definió que la temperatura de ebullición del agua era de 212 grados, lo que modificó la temperatura del cuerpo un poco, es realmente de 98,6 grados. Así es como la escala Fahrenheit llegó a ser un hecho. Muy bien, volvemos ahora con lo que es la conversión de unidades. Los factores de conversión aquí son diferentes, no es 1 a 1, no es un factor de 1 es tanto. Por ejemplo, partiendo de la Celsius, ¿cómo pasamos de la escala Celsius a la escala Kelvin? El valor en grados Celsius que tengamos de temperatura se le añaden 273 unidades. Esta expresión matemática que tenemos aquí, una ecuación. Si quiero ir a la escala Fahrenheit igual del Celsius, al valor que tenga de grados Celsius lo multiplico por 9 y lo divido entre 5. Y a ese resultado le sumo 32 unidades. Y eso me va a dar los grados Fahrenheit que equivale a ese valor de Celsius. Ahora, estas dos ecuaciones, para pasar de Celsius a Kelvin y para pasar de Celsius a Fahrenheit, son las fundamentales, son las únicas que nos debemos aprender de memoria, por así decirlo. O son con las que preferiblemente debemos familiarizarnos. Por ejemplo, si queremos ir de Kelvin a Fahrenheit, no he colocado ninguna expresión matemática. ¿Por qué? Si quiero ir de Kelvin a Fahrenheit, yo sé cómo ir de Celsius a Kelvin y de Celsius a Fahrenheit. Vamos a utilizar esa expresión. Pero en vez de Celsius, ahora yo quiero usar los Kelvin. Ahora yo sé de esta expresión, como acabamos de ver, haciendo una transposición de términos, que lo que yo tenga como Kelvin de temperatura, le resto 273 y me va a dar los grados Celsius que necesito incluir en esta expresión. Es decir, esta expresión la voy a sustituir acá. ¿Por qué? Porque lo que necesito son grados Celsius en esta expresión. De manera que me va a quedar así. Entonces tengo una expresión donde voy a conseguir los grados Fahrenheit y que depende de los Kelvin, para poder pasar de Kelvin a grados Fahrenheit. Esta expresión la saqué de lo anterior. Muy bien. Y aquí simplemente operamos una propiedad distributiva sencilla, donde 9 quintos por K y 9 quintos por 273. Y luego de esa distribución vamos a hacer la suma correspondiente acá. Repito, hacemos la distributiva y la suma correspondiente y me va a quedar esta expresión. Una expresión un poco engorrosa, si se dan cuenta. 9 quintos de lo que tenga en temperatura Kelvin y sustraerle 2282 quintos de unidades para poder obtener los grados Fahrenheit. Que va a ser un factor común del 1/5 para que quede una expresión más formal, más bonita. Acá en esta expresión tengo 9 veces lo que tenga en temperatura Kelvin, voy a multiplicar por 9, a esa expresión que resulta de esta multiplicación le resto 2282 unidades y a ese valor que me dé lo divido entre 5, lo multiplico por 1/5 para que me dé la expresión en grados Fahrenheit. Este procedimiento puede que lo deban hacer para poder convertir unidades, aunque hay calculadoras que hacen esa conversión directa. Lo importante es que sepan relacionar todas estas unidades para poder emplear esos factores de conversión. En este caso, los factores de conversión se utilizan de la siguiente manera. Vamos a transformar 32 Celsius o grados Celsius a Kelvin. Este es el factor de conversión, donde me menciona los grados Celsius con el Kelvin. Vamos a sustituir aquí los 32 grados Celsius. Y a eso le voy a sumar 273 unidades. Y me va a dar la expresión que yo deseo. 305 Kelvin. Esta temperatura en Kelvin es lo que equivale a 32 grados Celsius. Una temperatura que se consigue en horas del mediodía aquí en la ciudad de Valencia, en Venezuela. Ahora queremos comunicarle a algún conocido en Estados Unidos cuál es la temperatura acá. Estados Unidos utilizan la escala Fahrenheit. Entonces, utilizamos la expresión, el factor de conversión que ya les había mostrado, 9 quintos de grados Celsius más 32 unidades. Sustituimos, aquí donde dice grados Celsius, los 32 grados.
Hacemos la operación. 9 por 32 entre 5. Vamos a dar 288 entre 5. Recuerden que aquí nos importa son los valores. En este caso, los valores. Le sumo 32 unidades. Y me da 89,6 grados Fahrenheit. Si se dan cuenta, acá nos importa son los valores que estamos manejando. A diferencia de la transformación de unidades como se manejaba en mecánica, para transformar unidades, por ejemplo, de fuerza, para transformar newtons a kilopondios o libras a newton, o kilogramos a onzas, o kilómetros a millas. En ese caso la transformación es distinta. Ahora bien, un concepto adicional, calor específico. Calor específico es la cantidad de calor, calorías, esta es la unidad que se usa para medir el calor, necesario para aumentar en 1 grado Celsius, para aumentar la temperatura, la cantidad de 1 gramo de materia. La materia, recuerden que es la masa. Entonces, el calor específico es igual a la cantidad de calor que se necesita para aumentar 1 gramo de materia por 1 grado Celsius. Esta expresión es genérica. Tengo el calor específico, es la cantidad de calor entre la cantidad de materia y temperatura que haya. ¿Qué consecuencias trae esto? Resulta que cada material reacciona distinto. El agua necesita 1 caloría para aumentar 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Tenemos también el aceite, 0,45, aquí tenemos varios valores. El hierro, si se dan cuenta, es bastante bajo. El cobre es súper bajo. Acá, algo particular. Vean, el cobre se calienta súper rápido. El cobre casi igual que el bronce. El aluminio se calienta menos. El agua se calienta menos. Con estos valores yo puedo estudiar cómo se calientan las cosas. Es decir, cómo absorben, porque lo que es calor, transferencia de energía, cómo absorbe energía y aumenta su temperatura. A continuación, les voy a describir un video de una gente de Brasil que hizo una presentación sobre calor específico, para que entendan muy bien sus aplicaciones. Muy bien, en este video, como se puede apreciar, es un video que viene de unos chicos que explicaron lo que es el calor específico en Brasil. Vemos que estaba brincando en el suelo y pasó a la grama y el hombre como que se refresca, está aliviado. Esto es algo que ha pasado. Debes haber percibido que hay algunas cosas que se calientan más que otras, recibiendo el mismo calor del sol u otra fuente, cualquier otra fuente, una hornilla en la cocina o lo que sea. Hay cosas que se calientan más que otras. ¿Sabes por qué pasa? Ya vimos el calor y la energía de las moléculas. Entre más energía, más rápidas son las moléculas. Bien, ahora, esa agitación se relaciona directamente con el calor que recibe el cuerpo. Pero si las moléculas fueran más grandes y sus conexiones fueran más fuertes, estas se agitarían menos, recibiendo la misma cantidad de energía que el otro cuerpo. Se agitarían menos recibiendo la misma cantidad de energía. Por lo tanto, no subirían la misma temperatura. Recuerden que la temperatura está relacionada. Esto es lo que llamamos calor específico. Cada cuerpo se agita de forma distinta porque su complexión molecular es distinta. Por ejemplo, en el caso del agua, el calor específico es 1 caloría por cada gramo por cada grado Celsius. Eso quiere decir que necesitas 1 caloría de energía para subir en 1 grado Celsius 1 gramo de agua. El caso del hierro es 1/10. Eso quiere decir que necesitas 1/10 de caloría, o sea 0,1 calorías, para aumentar 1 gramo de hierro en 1 grado Celsius. O sea, necesitas menos energía, menos calor. ¿Cuántas calorías se necesitan para aumentar 100 gramos de hierro hasta una temperatura de 30 grados Celsius? Piénsalo. Te he mostrado la ecuación. ¿Lo tienes? En un caso directo, masa por temperatura por el calor específico, que es 1/10. 100 por 30, 3000. Por 1/10, esa es la respuesta. 300 calorías de energía. Teníamos que el calor específico era calorías entre gramos
por temperatura, masa por temperatura. Entonces las calorías, la cantidad de energía de calor, es calor específico por masa por temperatura. Bueno, ya hemos terminado. Espero les haya sido bastante útil esta presentación sobre termodinámica. Estamos manejando varios conceptos. Lo que era el concepto de temperatura, que es la cantidad de energía que posee un cuerpo. ¿En qué se mide la temperatura? Se mide en Kelvin, se mide en grados Celsius, se mide en grados Fahrenheit. También tenemos lo que es el calor, que es la transferencia de energía. Recuerden, el calor, hacer transferencia de energía, puede manejarse también con lo que es el Joule, que es la unidad de energía. Y de hecho, en otro video tenemos el equivalente mecánico del calor, que lo establece Joule con su máquina de Joule. Muy bien, y con todo esto, por ahora, estaríamos con esta presentación. Espero haya sido de su agrado. Tomen apuntes, estudien, recuerden, no hay que ser genios para salir bien. Éxitos. Hasta una próxima ocasión.